Marcos capítulo 1, leemos desde el versículo 29. Esta noche quiero enseñar bajo el título Todo el mundo te busca. Todo el mundo te busca. Y ahorita usted va a entender qué significa todo esto. Dice: después salió Jesús de la sinagoga con Santiago y Juan, y fueron a la casa de Simón y Andrés. Resulta que la suegra de Simón, que es Pedro, estaba enferma en cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús de inmediato. Él se acercó a la cama, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue y ella les preparó una comida. Esa tarde, después de la puesta del sol, le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. El pueblo entero se sentó junto en la puerta para mirar. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios, pero como los demonios sabían quién era él, no los dejó hablar. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Más tarde, Simón y los otros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron: todos te están buscando. Jesús les respondió: debemos seguir adelante e ir a otras ciudades, y en ellas también predicaré, porque para eso he venido. Así que recorrió toda la región de Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Bien. Este es un texto muy bonito. Se hacen bromas acerca de este texto, ¿no? Porque Jesús sana a la suegra de Pedro, entonces dicen que por eso Pedro lo negó, pero eso no es cierto. Resulta que estaban en la casa de Pedro, la suegra estaba muy enferma, y entonces ahí comienza todo. Le dicen a Jesús: Jesús, esta señora está enferma, necesitamos que nos ayudes. Jesús va y la ayuda a sentarse, dice que tenía mucha fiebre y que la fiebre se fue y que ella quedó sana. Una nota al pie dice que ella se levantó y les preparó comida. Por algo dice la Biblia. Así que ellos, me imagino que comieron de lo que ella les preparó. Y dice que la gente comenzó a llevarle enfermos a Jesús, enfermos y endemoniados. Pronto el lugar empezó a llenarse de gente. Dice la Biblia que el pueblo, que todo el mundo se sentó en la puerta y trataban de mirar y miraban adentro, mientras Jesús sanaba a los enfermos y Jesús expulsaba a los espíritus malignos de la gente. También dice que los espíritus malignos conocían quién era Jesús y trataban de pronto de hablar, pero Jesús no les permitía que ellos dijeran o que ellos revelaran quién era él. Así que imagínense ustedes esa noche. Era una noche impresionante, una noche de milagros, una noche donde llegaban paralíticos, se levantaban, llegaban ciegos, comenzaban a ver, llegaban sordos, escuchaban, llegaban mudos, hablaban. La gente estaba adorando a Dios, estaba contenta, estaba feliz. Llegaban los endemoniados, eran libres, personas con cualquier cantidad de problemas, cualquier cantidad de dificultades, las llevaban delante de Jesús y sus vidas eran cambiadas, sus vidas eran impactadas, eran transformadas. Ese día uno podría describirlo como un éxito ministerial. Usted y yo podríamos, si hubiéramos estado en el pueblo, usted y yo podríamos llegar a casa y compartir con la familia: wow, esta noche la campaña estuvo espectacular, el predicador Jesús empezó a orar por la gente, hizo milagros, los enfermos se sanaron, los endemoniados fueron libres. Uno habría calificado esa noche como una noche exitosa, y en realidad lo fue. Fue una noche en la que el poder de Dios se movió, en la que la gente recibió sanidad, en la que el pueblo fue atendido, en la que los que tenían dolencia recibieron un alivio para la situación que estaban viviendo. Y luego dice el versículo 35, a la mañana siguiente, antes del amanecer, otra versión dice en la madrugada, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Y yo quiero que nos detengamos en eso por un instante. Después de servir, después de una noche en la que puedo ver el poder del Padre que ama a sus hijos y que comienza a sanar y que comienza a restaurar y que comienza a levantar, después de esa noche
Jesús se levanta muy temprano y va a orar. ¿Cuánto tiempo? No sé, la Biblia no dice. ¿Cuánto tiempo pasa Jesús orando? La Biblia no dice. Pero la Biblia dice que Jesús está orando y que luego los discípulos comienzan a buscarlo. Al terminar de orar Jesús, en realidad fue como más interrumpido por los discípulos, porque dice que Jesús se apartó a orar, que los discípulos salieron a buscarlo y que cuando lo encontraron, entonces fueron y le dijeron: Jesús, todos te están buscando, todos están preguntando por ti, todo el mundo te busca. Ahora, ¿cuál cree usted que es la intención de los discípulos al ir a buscar a Jesús? La Biblia no nos la dice. ¿Cuál cree usted que es la intención de la gente al estar buscando a Jesús? Los discípulos llegan diciéndole: todo el mundo te está buscando, y ellos mismos estaban buscando a Jesús. ¿Para qué creen que quería la gente que Jesús volviera a donde lo estaban buscando? Yo me atrevería a pensar que la gente quería que Jesús siguiera haciendo milagros, que Jesús siguiera sanando a la gente, que Jesús siguiera estando con ellos, que Jesús siguiera liberando a los endemoniados, que Jesús siguiera levantando paralíticos, que Jesús hiciera cualquier cantidad de milagros como los que había venido haciendo. Pero Jesús, que había pasado la madrugada orando, Jesús que se había levantado temprano, se había apartado a otro lugar a orar, él ya tenía en su cabeza, en su mente, en su corazón otra cosa, porque otra cosa había recibido del Padre en oración. Cuando la gente ve lo que hacemos, cuando la gente nos ve, nos conoce, cuando la gente ve que vamos a la iglesia, que buscamos a Dios, que oramos, que leemos la Biblia, es muy posible que la gente nos busque, y eso no está mal. Es muy posible que la gente quiera comenzar a buscar en nosotros actitudes y comportamientos que ellos suponen que deben pasar. Eso es lo que pasaba con Jesús. Pues si Jesús está sanando gente, y si Jesús está libertando endemoniados, y si Jesús está haciendo una cantidad de milagros, pues vamos a buscarlos para que los siga haciendo. Eso es lo que hace Jesús, ¿cierto? Era el curandero del pueblo, era el que curaba, el que mágicamente se llevaba las enfermedades y la gente quedaba libre. Y la gente lo estaba buscando por eso. Pero a eso no era que había venido Jesús. Él dijo: yo necesito ir a otro lugar, necesitamos ir a otras ciudades, porque yo tengo que seguir predicando y anunciando el reino de Dios. Muchas veces la gente va a tratar de encasillarte, de definirte y de ponerte en una estructura, en un estereotipo de lo que tú deberías ser. Esto es lo que debes ser porque tú eres cristiano. Esto es lo que debes hacer porque tú vas a la iglesia. Esto es lo que debes hacer porque tú eres de los que ora, de los que levantan las manos, tú eres de los que predica. Tú deberías comportarte de esta manera. Y la invitación, o lo que quiero llevarte en esta noche, lo que quiero que entiendas esta noche, es que no es hacia donde la gente quiere llevarte, no es hacia donde se supone que tengas que hacer las cosas porque es el sentido común o es lo que la gente quiere. No es eso lo que debes hacer. Lo que tú y yo debemos hacer es apartarnos a orar y allí buscar la dirección de Dios. Y allí buscar qué es lo que Dios quiere que yo haga con mi vida. Jesús no cedió ante la presión. La gente lo estaba buscando, lo querían presionar para que siguiera haciendo algo. Pero él sabía que era lo que el Padre quería que hiciera. Así que por eso es importante, es vital que tengamos una relación personal con Dios, que tengamos una vida de oración, que podamos escuchar la voz de Dios cuando nos habla, que podamos estar atentos a lo que Él quiere decirnos, a donde su Espíritu quiere guiarnos, que no nos guiemos por nuestras emociones, que no nos guiemos por la presión social de la gente, que no nos guiemos por lo que se supone que deberíamos estar haciendo, que no nos guiemos por los estereotipos que la gente pone alrededor de nosotros, que la sociedad, el mundo pone alrededor de nosotros, porque somos cristianos, porque esto es lo que deberíamos hacer, porque no deberíamos opinar aquí, porque sí deberíamos opinar acá, porque cualquier cantidad de cosas. Y es necesario, es vital que como iglesia y como cristianos, como hijos de Dios, desarrollemos esa relación con Dios, así como Jesús lo hacía. Usted, imagínense por un momento, si era necesario para Jesús apartarse, a orar, para escuchar al Padre, para no ceder ante la presión, para no ceder ante un Jesús, todo el mundo te está buscando, vamos. Y él: no, espera.
yo no voy a volver allá. Necesitamos continuar, necesitamos avanzar, necesitamos ir a otra ciudad, necesitamos ir a otro lugar, porque tengo que seguir predicando, porque otros lugares tienen que ser bendecidos, porque otras personas necesitan escuchar esto. Cuando estamos conectados con Dios, cuando tenemos una vida de oración, cuando escuchamos el corazón del Padre, no cedemos ante la presión. No cedemos ante lo que la gente dice, ante lo que la gente quiere, ante lo que el mundo quiere que hagamos. Debes comportarte así. ¿O qué importa si te comportas así? Haz esto, ¿qué más da? ¿Sabes? Cuando desarrollamos una relación con Dios, cuando desarrollamos una vida de oración, cuando hay una relación estrecha, una relación íntima, entonces siempre tenemos una guía y vamos a saber qué hacer. Y a veces quizás el panorama no va a ser tan claro, pero tenemos una confianza y tenemos una dirección. Tenemos alguien que nos guía, alguien que va delante de nosotros. No decidir en base a lo que el mundo quiere que decidamos, no decidir en base a lo que la gente que nos rodea quiere que decidamos, sino decidir de acuerdo a lo que Dios en oración nos muestra y nos enseña. A pesar de que todo el mundo quería que Jesús se quedara, Jesús no se quedó. Él sabía cuál era su propósito y fue de bendición en otro pueblo. Dice que fue a todas las regiones de Galilea predicando y sanando enfermos y liberando endemoniados. Otra gente lo necesitaba y Jesús no quiso quedarse allí. ¿Por qué? Porque cuando oró sintió que no debía quedarse allí. Tenía otro propósito, tenía otro plan. ¿Sabes? Muchas veces, cuando las cosas nos están yendo bien y cuando las cosas nos están saliendo bien, creamos una zona de comodidad, ¿cierto? Los expertos en coaching lo llaman una zona de confort, una zona en donde estamos cómodos. Esto es lo que yo sé hacer, yo sé predicar de esta manera, yo sé servir en la iglesia de esta forma, yo puedo ir a la iglesia un domingo, me siento, aquí estoy cómodo, aquí estoy bien, esto me funciona, Dios me bendice, no tengo por qué hacer más. Jesús pudo haber dicho eso. Después de semejante campaña exitosa, después de semejante, mejor dicho, reunión gloriosa en la puerta de la casa de Pedro, donde primero sanó a la suegra de Pedro, y donde luego empezaron a llegar enfermos y enfermos y enfermos, y todos se iban sanando, uno tras otro se iban sanando, los endemoniados iban quedando libres. ¡Wow! Es un ministerio soñado, muchos soñamos hacer algo así en un ministerio. Jesús podría haber dicho, bien, campaña día 2, más enfermos, más endemoniados, más sanidades, más milagros. Y ahí pudo haberse quedado, diga, bueno, formemos una iglesia aquí, reunámonos en la casa, comencemos a discipular a los que llegan. Y no era una mala decisión, pero no era la decisión que Dios quería que Jesús tomara. No era el propósito que Dios tenía para Jesús. Así que muchas veces algunas cosas no funcionan y nos sentimos bien. Muchas veces algunas cosas no funcionan y sentimos que con eso tenemos. ¿Para qué arriesgarme a hacer más? ¿Para qué meterme en algo en lo que puedo salir lastimado, herido, cansado, desgastado, quemado, explotado? Y entramos en esta zona de comodidad en la que decimos, con esto que estoy haciendo es suficiente. Ahora, puede que lo que estemos haciendo sea suficiente, y si lo es, está bien, pero solo lo vamos a saber, solo vamos a estar seguros si desarrollamos una vida de oración que nos conecta con el propósito del Padre. Y si lo que Dios quiere es que tengas reuniones gloriosas en la puerta de la casa de Pedro, pues gloria a Dios y hazlo. Pero si Dios quiere que te muevas, entonces no te quedes en la puerta de la casa de Pedro. Muévete como el Señor te diga. Quizás sea más incómodo, quizás tengas que gastar más recursos, quizás tengas que cansarte un poco más, pero si es lo que Dios te está diciendo que hagas, entonces hazlo, porque Dios va a estar contigo. La gente se puede sentir decepcionada de que no lo hagas. Usted imagínese a toda la gente esperando otra vez en la puerta de la casa de Pedro. Sí, de más que ya lo traen. Sí, seguro ya ahorita viene. Los discípulos fueron por él, así que ahorita debe estar que llega. Y Jesús no llegó, no se devolvió, no volvió al lugar donde pasaron los milagros. La gente
se va a decepcionar a veces de que no actuemos como ellos quieren. Ve, ¿por qué no hacemos las cosas de esta forma? Lo siento, no es a lo que Dios me ha llamado, no es lo que Dios me está indicando hacer. Jesús, mejor dicho, era el campeón de hacer sentir a la gente que no les estaba dando lo que ellos necesitaban. La gente de Nazaret lo quiso tirar por un barranco, dijo, este tipo está loco, acabemos con él. Y era gente que lo conocía, gente con la que Jesús creció. Jesús nació en Belén de Judea, pero lo llamaban el Nazareno porque él creció en Nazaret. Ahí estaba. Y Nazaret era una especie de pueblo pequeño, no era una ciudad grande. Y aquí hay gente del pueblo, que sabe que en el pueblo todo el mundo se conoce. Que en el pueblo uno conoce la mayoría de personas y sabe quién es fulanito, el hijo de no sé quiéncito, sobrino de no sé quién, este es el menorcito de fulanita. Eso pasaba con Jesús. La gente en Nazaret sabía quién era Jesús, pero cuando Jesús empezó a hablar del reino de Dios y cuando Jesús empezó a hablar de las cosas de Dios y de quién era Él y de a qué había venido, la gente dijo, no, este man está loco, acábenlo. No, lo querían tirar de un barranco. El pueblo, la multitud que había escuchado las profecías, va a venir un rey glorioso y va a libertar al pueblo de Israel y va a acabar con el imperio romano y va a devolver la gloria de David, el trono. Y Jesús llega a hablarles de que amen a los enemigos, de que si un romano los obliga a cargar su armadura por 1 milla, que vayan 2. Jesús empieza a hablar de que perdonen, de que sirvan, de que se sacrifiquen. La gente se decepcionó, por eso lo querían crucificar. La gente en ocasiones se va a sentir desilusionada porque tú no estás haciendo lo que ellos esperan que hagas. Pero escúchame bien, así como Jesús, tú y yo necesitamos apartarnos a orar, a buscar la voz de Dios, a buscar su dirección y entonces, y solo entonces, hacer lo que Dios nos diga que hagamos. Va a haber gente que no lo entienda, va a haber gente que le cueste trabajo entender y va a haber gente que finalmente lo entienda, van a haber otros que no. Pero hoy te invito a que pongas tu corazón, tu mente, tus esfuerzos, todo lo que hay en ti, en hacer la voluntad de Dios, en hacer lo que Dios quiere que hagas, en escuchar su voz. Debemos estar dispuestos a recibir las críticas. Jesús las recibió. De Jesús decían que era comedor, era bebedor, que andaba con prostitutas. ¿Qué no dirán de nosotros? Pero tú y yo necesitamos tener nuestro corazón y nuestra mirada fijas en Él. Fijas en Dios, fijas en el que nos llama, fijas en el que nos envía. Jesús tenía claro que había sido llamado para cumplir un propósito superior. Iglesia, ustedes y yo tenemos un llamado de Dios, el cual no podemos negar. Está allí. Dios te llama, Dios quiere hacer cosas contigo a través de ti. Hay gente a la que Dios quiere bendecir, pero así como Jesús, tú necesitas escuchar la voz de Dios y necesitas obedecer la voz de Dios, aunque sea muy tentador quedarse, aunque parezca muy bueno quedarse quieto, aunque parezca muy bueno quedarse en el mismo lugar, quedarse en la casa de Pedro sanando enfermos y viendo la gloria de Dios. Aunque parezca muy bueno, si Dios te está diciendo esta noche, necesitas moverte, necesitas ir a un lugar diferente, necesitas hacer algo diferente, iglesia, entonces es tiempo que hagamos algo diferente. Es tiempo que comencemos a salir de nuestra zona de comodidad, de lo que siempre hemos hecho, de las cosas que ya dominamos, con las que nos sentimos cómodos, con las que estamos bien, y que comencemos a ir y a caminar en pos del llamado superior que Dios nos hace. Hay un llamado que Dios te hizo, hay algo que Dios quiere hacer contigo, hay algo, hay una gloria más, hay un milagro más, hay una palabra más que Dios quiere darle a alguien a través de ti.
Hay alguien por quien necesitas orar, hay alguien a quien necesitas visitar, hay una nueva forma de servir en la iglesia que necesitas empezar a ejercer. Algo tienes que hacer, pero escucha la voz de Dios y síguela. Escucha lo que Dios te está diciendo que hagas y síguelo. No te detengas, no te dé miedo. Simplemente escucha a tu Padre, escúchalo hablarte a tu corazón y ve.